Hace tiempo les hablé sobre Project C, un juego que en lo personal me parece muy prometedor y pienso que con el tiempo, esfuerzo y cariño suficientes puede llegar a entregarnos muchísimas horas de diversión. Si no han visto aún mi primer video hablando de este juego, se los dejo aquí mismo en la tarjeta, no tiene desperdicio y de paso los pone en situación de todo lo que continuaré hablando aquí. Aunque el título está bastante avanzado en su desarrollo, el equipo necesita más recursos para acelerar el proceso, por eso decidieron abrir una campaña de Kickstarter el 29 de abril de 2022. Será un juego de disparos en primera persona gratuito, ambientado en un escenario de zombies de la Segunda Guerra Mundial, en el interior de una isla alemana secreta. El juego se centrará en el Proyecto Z, un proyecto dirigido por los nazis para convertir a los zombies que se han descubierto en la isla anteriormente en armas para cambiar la guerra a favor de la Alemania nazi. En la isla descubriremos varios proyectos secretos relacionados directa e indirectamente con el Gran Proyecto Z. Puedes fabricar armas, municiones y otros consumibles en el refugio principal. También podrás construir cosas dentro del mismo centro, similar a la construcción de asentamientos de Fallout 4. Desde aquí también aceptamos las misiones. Las mismas pertenecerán a un arco argumental y pueden influenciarse entre sí, según el orden en que las hagas. Por ejemplo, una misión en la que limpias el sistema de alcantarillado de la isla hará que aparezcan diferentes tipos de zombies en otras misiones que, de lo contrario, quedarían atrapados en aquel sistema de alcantarillado. Los arcos de la historia principal tienen un principio y un final concretos, y no se extenderán indefinidamente. Después de todo, las mejores historias son aquellas que se planearon con un final definitivo en mente, según dicen sus desarrolladores. Durante las misiones puedes encontrar artículos, materiales de construcción para el refugio y reclutar personal para el mismo. Las misiones se pueden repetir para reunir más materiales y botín de ser necesario. El modo oleada no tiene nada que ver con el modo principal del juego. En este modo debes luchar por tu vida, matar interminables olas de zombies y mejorar tus armas en tu banco de trabajo. Podremos subir el nivel de nuestro personaje en cada ronda utilizando drogas, como heroína, alcohol o incluso cocaína. Project C busca combinar el mercado casual y el hardcore, implementando un poco de ambos. Está fuertemente inspirado en Left 4 Dead y Escape from Tarkov, por lo que también se espera que ofrezca una historia interesante para cada personaje del juego. Es muy diferente de otros shooters cooperativos. En lugar de simplemente ejecutar misiones, cumplir objetivos y matar zombies, también debemos administrar nuestro propio hub. Pero antes de todo eso, tienes que elegir un personaje. Un personaje tiene una habilidad pasiva y una activa. Después de escogerlo, debes jugar la misión de introducción de dicho personaje. En dicha misión de introducción se explica al jugador la historia de fondo de ese personaje y cómo llegó a la isla. O sea que cada miembro del escuadrón tiene su propio arco argumental y biografía. Iniciaremos misiones en solitario o en cooperativo. Encontraremos materiales de construcción, comida, agua, benzina para la electricidad, etc. Después de esto, intentaremos encontrar sobrevivientes para aumentar nuestras filas dentro del centro o refugio principal. Pero ahora, debido a que tendremos más sobrevivientes dentro, necesitaremos buscar más comida y agua, por lo que debemos administrar todo con mucho cuidado. Eso no significa que tenemos que cuidar a los sobrevivientes, solo necesitamos darles un lugar donde puedan dormir y armar sus tiendas. Los sobrevivientes se pueden encontrar y reclutar durante las misiones de la historia. Cada sobreviviente tiene ciertas habilidades que influirán en lo que puede ofrecer en el centro. Por ejemplo, accesorios de armas únicos, pero también podremos ampliar sus conocimientos encontrando planos durante las misiones de la historia para que pueda construir más y mejores objetos y armamento. Por supuesto, como en la vida real, también se producirán conflictos entre los supervivientes en nuestro centro, y deberemos encontrar una manera de resolverlos. Y tal vez también quieras ampliar una de tus tiendas, para eso necesitas más electricidad, por lo que cada vez se pone más difícil. El Proyecto Z fue uno de los esfuerzos de los nazis para desarrollar un arma biológica que tornaría la guerra a su favor. Se originó en la misma isla en la que se desarrolla el juego, cuando se descubrió por primera vez que uno de los miembros del equipo de investigación murió en un accidente, o eso pensaban. Después de un tiempo, la víctima se levantó y comenzó a atacar a sus antiguos compañeros de tripulación. Los golpes al cuerpo realmente no le afectaban, solo pudo ser detenido con un disparo al cerebro. Esto llamó inmediatamente la atención de los altos mandos, así que se instaló la infraestructura en la isla y se inició la investigación sobre cómo se podría utilizar este fenómeno con el fin de erradicar ejércitos enemigos enteros. Sin embargo, esa no es la única investigación que se estaba llevando a cabo en la isla. Se estaban desarrollando varios experimentos nuevos en diferentes partes de la misma, así como nuevos vehículos, drogas y equipos. El juego en sí tiene lugar justo después del final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Se descubrieron documentos sobre la isla después de la caída del Tercer Reich.
Las fuerzas aliadas utilizaron varios aviones alemanes capturados para hacer reconocimiento en la isla. Debido a un incidente con el Proyecto Z original, las comunicaciones y varias otras partes de la infraestructura de la isla resultaron dañadas. Solo una pequeña parte de las fuerzas alemanas ubicadas en la isla sabían que la guerra había terminado. La otra parte de las fuerzas todavía cree que están en guerra y consideran a los demás como traidores por trabajar junto con las fuerzas aliadas que se habían estrellado. Entre las mejoras tenemos que el inventario anterior se desechó por completo y se reemplazó con un inventario nuevo basado en cuadrículas. El anterior era simplemente demasiado limitado para lo que los desarrolladores querían lograr. Todos los artículos, desde armas, medicinas y objetos de búsqueda, irán aquí. Puedes equipar otras armas arrastrándolas a la ranura correspondiente. Junto con el inventario, el sistema de daños al jugador también se amplió enormemente. En lugar de simplemente dañar tu salud, está dividido en diferentes partes del cuerpo, que actualmente son 15. Cuando un zombie te ataca, la parte del cuerpo que golpeó recibirá daño y se mostrarán los números dependiendo de si nos rasguñó, mordió o simplemente golpeó. Puedes curarte usando el botón de acción o arrastrando el ítem a una parte específica del cuerpo. Actualmente esto no está animado porque las animaciones aún no están terminadas, pero en el juego final todas las acciones de curación tendrán su propia animación. Durante una pelea esto sería muy lento y engorroso. Para eso se implementará un botón de curación rápida que curará las heridas más grandes con los suministros que tengas. Por supuesto, con otros ataques como a distancia de NPCs o peligros ambientales, también puedes tener heridas de bala, quemaduras, quebraduras y más. El daño que recibimos también nos afectará visualmente, caminaremos más lento y con diferentes animaciones según qué tan heridos estemos. También se agregaron 2 armas nuevas que verán a continuación. Obviamente los desarrolladores tienen que hacer algo de dinero para mantener el desarrollo después del lanzamiento, y mucha gente todavía está preocupada por el modelo de monetización que optarán. Ellos dijeron que aún están en una etapa muy temprana del desarrollo, pero quieren escuchar comentarios sobre su primera iteración, porque su intención es crear uno de los sistemas más justos para la comunidad. Cabe aclarar que el plan de monetización no tiene nada que ver con el contenido base del juego, todo está relacionado con el contenido posterior al lanzamiento. Dicho eso, el juego contará con un pase de batalla normal y corriente, pero con algunos ajustes. En primer lugar, el pase tendrá 30 niveles, con nuevas skins, decoraciones para el centro, personalización del jugador, misiones secundarias, un nuevo personaje con una nueva misión de introducción para un jugador y una nueva variante de arma relacionada con dicho personaje. Ahora bien, ¿qué quiere decir esta nueva variante de arma? En lugar de vendernos armas nuevas, los desarrolladores pretenden lograr la misma sensación de tener un arma nueva de una manera más amigable para el consumidor. En general, una variante de arma es solo un skin con un modelo 3D ligeramente modificado y nuevas animaciones, por lo que todas las estadísticas como el daño, velocidad de disparo, etc. permanecen iguales. Por supuesto, ellos instan a los usuarios a dar su feedback y sentirse libres de dar opiniones sobre este tipo de sistema. La idea es lanzar contenido gratuito constantemente. Habrá nuevas misiones secundarias, expansiones para nuestro refugio y más. Por supuesto, tengamos en cuenta que esto puede cambiar más adelante durante el desarrollo. Y eso ha sido todo por ahora sobre Project C. Seguiré hablando de este y otros juegos similares, así que si les interesa no olviden suscribirse para enterarse de todo cuando suba otro video. Por supuesto que un like también ayuda mucho y no olviden comentar y dejar sus opiniones. Es todo por mi parte y hasta la próxima.